¿no es cierto? Bueno, ya gracias por la presentación al equipo de la institución, ya todos me conocen. Hoy vamos a hablar de una temática que es bastante interesante, es bastante bonita. En todo el tiempo que llevo trabajando en el área de la neurorehabilitación, ha sido, digamos que una de las áreas que más pasión me ha generado, ¿sí? Como bien lo mencionó la licenciada que estaba haciendo la presentación anteriormente. Llevo ya unos añitos trabajando en este campo. Y dentro del campo de la neurorehabilitación, que es una de las subespecializaciones que tiene la fisioterapia como tal, ¿sí? Hay otras ramas, ¿sí? No es, digamos, que la neurorehabilitación puede llegar a abarcar como un todo en general. Sin embargo, sí hay unas subdivisiones, como digamos que unas áreas un poco más especializadas y que difieren unas muchísimo con otras. Ahí que he tenido, digamos que un poco más de especificidad o me he inclinado un poco más hacia el campo de la neuropediatría y en el adulto hacia la lesión medular, que es en donde actualmente me encuentro haciendo mi doctorado en Brasil, en Río de Janeiro, en la Universidad Federal de Río. Hoy entonces vamos a hablar sobre, ya digamos que en términos generales, eh, todo lo relacionado con neurorehabilitación, digamos que más orientado hacia las secuelas de los eventos cardiovasculares, ¿sí? Que es una de las patologías con mayor incidencia a nivel mundial y en adición con mayor tasa de morbilidad y de mortalidad a nivel mundial. Asimismo, como una de las enfermedades o de las patologías que más condición de discapacidad están generando hoy en día, ¿sí? ¿Por qué hago esta salvedad? Porque en el campo de la neurorehabilitación hay que hacer la diferencia en la intervención que nosotros manejamos con pacientes digamos, con patologías de tipo neurodegenerativas a pacientes con patologías adquiridas, ¿verdad? Como son, por ejemplo, los ACV o todas las lesiones de motoneurona superior o motoneurona inferior. Bien, entonces en el día de hoy vamos a hablar de esta temática. Eh, ya con mi dinámica de docente hace unos años, a mí me gusta, digamos que trabajar de una manera un poco más dinámica, más interactiva. Me gusta que las personas participen, que podamos, digamos que hacer una clase en conjunto, ¿no? Por decirlo de esa manera. Entonces, hoy vamos a hablar disculpen que creo que, no sé si estoy compartiendo la pantalla, ¿qué es? Sí. Bueno, vamos a intentar hacer un webinar un poco más interactivo. Normalmente este tipo de actividades se programan para que sea el profesional quien las dirija. Yo voy a ser quien dirige, pero sí me interesa que podamos hacerlo de una manera interactiva para que con la práctica se pueda reforzar y más que reforzar, se pueda interiorizar sobre qué se trata esto de la neurorehabilitación en pacientes con accidentes cardiovasculares y neurovasculares, claramente en este caso, ¿cierto? Bien, entonces, bien, entonces vamos a iniciar con una actividad que es un poco vivencial, ¿sí? Para que entendamos el concepto fundamental bajo el cual voy a estar hablando los próximos minutos. Esto que estamos viendo aquí en pantalla, denme un segundito, ahí sí está, perfecto. Esto que estamos viendo aquí en pantalla es básicamente un ejercicio pedagógico para niños, para personas que de pronto están como aprendiendo un segundo idioma. Bien, entonces me valí de, digamos que de un conocimiento en adición que he tenido que aprender prácticamente que por obligación, que es el portugués, ¿sí? Para traer para ustedes un ejemplo muy básico del concepto que vamos a trabajar el día de hoy. Bien, entonces, esto que ustedes están viendo acá en pantalla son simplemente el nombre, el término, el concepto de algunos objetos. Ejemplo, llanela, que hace referencia a ventana, folia, que hace referencia a una hoja, en este caso una hoja de árbol, ¿cierto? Caderno, que hace referencia a un cuaderno, ¿sí? Menine, que hace referencia a una niña, ¿sí? Sí, a una niña. Esta no la puse porque es muy obvio, ¿sí?
Bolo, que hace referencia a lo que nosotros en Colombia llamamos como torta, o ustedes creo que lo llaman como pastel, si no estoy mal, ¿sí? Cola, que hace referencia a pegante, pegante de colegio, ¿sí? Boneca, que hace referencia a una muñeca, y gravata, que hace referencia a una corbata, ¿sí? Que es el corbatín que utilizan normalmente los hombres, ¿sí? Para en vestimentas un poco más formales, ¿bien? Bien, esto lo hago a forma de, digamos que informativo para que lo tengamos en cuenta, ¿bien? Ahora sí, nos vamos, por ejemplo, nos vamos a devolver. Entonces yo voy a preguntarle de una manera muy dedocracia, digo yo aquí, a las personas que están conectadas, que si hay algún voluntario que quiera participar en ayudarme a completar la palabra que acabamos de conocer, ¿cierto? Pues bienvenido sea, si no, pues yo voy a empezar a preguntar por acá para que podamos participar. Ejemplo, Antonio Cárdenas, cuéntanos, ¿alguna de las palabras que te acuerdes que me ayudes a completar aquí en esta imagen? La de Fola, bueno, no sé cómo se pronuncia, que se Folia, completa con una O y una A, la de Menina, sí. Caderno, No sabías eh, portugués antes, ¿no? Importante. no, no. Ok, perfecto. Creo que me traerá Janela, Janela, que se pronuncia Janela, sí, muy bien. este, Bolo para el pastel, Bolo, muy bien. para corbata era gravata, algo así, ¿no? Gavata, perfecto, Antonio, muchísimas gracias. Después de Antonio los llenó prácticamente todos, ¿verdad? Bien. Entonces, ahora vamos a ir a la siguiente imagen. En la siguiente imagen vamos a ver una que ya está en español, ¿sí? Entonces vamos a escuchar a Lisette Aguilar. Lisette, intenta por favor completar este texto que está aquí, medianamente escrito. Lisette, Lisette a la una, Lisette a las dos, Lisette a las tres, está bien, no está Lisette. Entonces, sí, te escuchamos, Lisette. Sería como entrena tu mente para Sí, ver lo mejor de cada situación. perfecto, Lisette, perfecto. Bueno, entonces cuéntame, Lisette, cuéntame tú qué tuviste que hacer para poder completar esa imagen, ese texto que acabas de leer. Pues sería más Cuéntanos. como buscar las vocales que hacían falta. Ajá, ¿y cómo las buscaste? ¿Qué hiciste? Pues me enfoqué en las consonantes que estaban y ya Ajá, para irlas como completando. ok, perfecto. Ahora, el compañero que nos ayudó, que ya se me olvidó, no, mi memoria es pésima. Antonio, creo que es. Antonio, que nos ayudaste con el ejercicio anterior en portugués. Sí. Cuéntame tú qué hiciste para completar ese ejercicio. Este, mm, pues recordar, bueno, como ya lo habías puesto y lo habías dicho, más o menos Ujú. traté de recordar cuáles eran las palabras completas. Bueno, pero el recuerdo fue cómo, fue una imagen, fue la vocal, No, fue fue, la imagen, ya como estaban escritas, traté de como recordar qué letras había en esos espacios y ya memorizando con la imagen, recordé la palabra. entiendo, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, lo que nosotros acabamos de hacer, sí, muchísimas gracias por su participación. Lo que nosotros acabamos de hacer es un ejercicio de plasticidad cerebral. ¿Sí? ¿Por qué de plasticidad cerebral? Porque lo que hizo Antonio ahorita con esto, que fue prestar atención, una atención selectiva y específica a la información que yo le estaba dando, a la imagen que se está reflejando en pantalla, ¿sí? Y luego aplicarlo en un ejercicio resolviendo una tarea que se le está poniendo, ¿sí? Él lo que hizo fue llegar a su memoria inmediata, eh, tal vez optar por una memoria fotográfica, ¿sí? Y empezar a completar las palabras que están aquí, que son completamente nuevas para él, porque
de antecedencia sabemos que no sabía el portugués, ¿verdad? Eso es un ejercicio de plasticidad. Si Antonio tiene muy buena memoria y su forma de aprendizaje es a través de la memoria fotográfica, tal vez Antonio de aquí en adelante se va a acordar muy seguramente, ¿sí? Y ya le va a decir a sus amigos que sabe palabras en portugués o las va a aplicar o bueno, en algún momento que las vea en algún momento de su vida que viaje a Brasil. Claro. Primero, bueno, yo, la que es 0796. Santiago, Bueno, les recuerdo que mantenemos los micrófonos cerrados, por favor. Bien, entonces, este y la compañera Lisette, lo que hice en el ejercicio fue algo muy diferente porque están en español, ¿verdad? Cuando está en español, lo que nosotros hacemos es que recurrimos entonces a ese conocimiento que ya tenemos por antecedencia y resolvemos de otra manera. ¿De qué otra manera? Utilizando nuestras capacidades mentales superiores, como lo son el raciocinio, el análisis, ¿sí? La lógica. Resolvemos de otra manera. ¿Por qué? Porque ya esto se hace a través de conocimientos que están arraigados, que tenemos como base en nuestro cerebro y que aprendimos ya hace muchísimo tiempo. Aquí ya utilizamos nuestras capacidades mentales superiores, como lo son, por ejemplo, la razón, la lógica, el análisis, ¿verdad? ¿Qué es lo que ella dice? Yo vi las consonantes, simplemente faltan las vocales, completé y encontré la frase, ¿verdad? Además de eso, hay que encontrarle una frase, un sentido común. Ya sabemos que es una frase con un verbo, un subjetivo, un objeto, en fin, ¿sí? Entonces, ahí utilizamos otro tipo de herramientas, ¿bien? Pero lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Básicamente, va a ser del primer concepto. Entonces, vimos los ejemplos de dos conceptos, aprendizaje y reaprendizaje. Por ejemplo, si ubicáramos lo que hizo Lisette en un concepto patológico, estaríamos hablando de procesamientos para reaprendizaje, ¿sí? El primer ejercicio fue un ejercicio de aprendizaje, por lo tanto, lo que estamos haciendo es poniendo a prueba, y más allá que poner a prueba, es, digamos que estimulando nuestra neuroplasticidad o nuestra plasticidad cerebral, ¿sí? Que es el fundamento de la neurorehabilitación y que es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿bien? Cuando nosotros hablamos del sistema cardiovascular, entonces decimos, bueno, pero ¿por qué el sistema cardiovascular qué tiene que ver con la neurorehabilitación? ¿Sí? Resulta que el sistema cardiovascular, al igual que el sistema nervioso, es un sistema completamente indispensable. ¿Para qué? Para el funcionamiento corporal humano en términos generales. Es el encargado, como les digo yo a mis estudiantes, prácticamente como de proporcionar la gasolina, ¿sí? Para que el cuerpo funcione. Bien. El sistema nervioso se encarga de enviar todas las señales nerviosas que se necesiten para que se puedan cumplir las órdenes, ¿sí? Pero el sistema cardiovascular se encarga de mandar esa gasolina. A través de esa gasolina es que nos llega a nosotros el oxígeno para que nuestras células puedan funcionar. Por eso es tan indispensable nosotros hablar de un equilibrio en la manutención o en el cuidado de los diferentes sistemas corporales que tenemos. Y por eso cuando tenemos un paciente que tiene es un paciente neuropático, es decir, con algún tipo de alteración neurológica, es importante tener en cuenta también todos sus antecedentes cardiovasculares, ¿bien? Para poder descartar que, digamos, que haya una falla en el funcionamiento del sistema nervioso relacionado con el sistema cardiovascular, ¿bien? En este videito, entonces, vamos a notar la importancia que tiene todo el sistema cardiovascular con el cerebro. ¿Por qué? Porque a través del sistema cardiovascular logramos la irrigación de la masa encefálica, ¿sí? Y de todas las estructuras que componen el sistema nervioso. Como ustedes pueden ver en pantalla, es una compleja red, ¿sí? Arterial y venosa que se encarga de poder llevar la sangre hasta el tejido encefálico, poderlo digámoslo así, de esta manera, como repartido, de alguna manera dividir entre los diferentes lóbulos y en adición tallo encefálico, médula espinal y demás. ¿Para qué? Para que pueda llegar el oxígeno, para que todo el funcionamiento de las células nerviosas se den de una manera normal. ¿Bien? ¿Qué ocurre cuando tenemos una patología? Como ustedes están viendo aquí en pantalla y como la lógica nos lleva a pensarlo, cuando tenemos algún tipo de alteración en alguna de estas partes, aún siendo un poco más peligroso, donde sean dentro de las arterias mayores,
¿sí? Una obstrucción, una ruptura, vamos a tener de ahí en adelante un espacio que no va a tener irrigación. En ese orden de ideas, si tenemos un espacio que no tiene irrigación, estamos teniendo un tejido que no está recibiendo oxígeno, ¿sí? Cuando eso sucede, ¿sí? Vamos a tener entonces el inicio de un proceso de apoptosis o de muerte celular inmediata claramente por procesos de oxidación o por procesos de isquemia, ¿sí? Que genera una alteración en el funcionamiento celular. Bien, esta imagen no sé por qué no me está cargando. Ay, qué lástima. Bueno, entonces, cuando nos sucede este tipo de cosas, que es esa oclusión o esa ruptura de alguna de estas arterias, lo que vamos a tener entonces es lo que nosotros conocemos como accidente cerebrovascular, ¿bien? Podemos tener alguna secuela a nivel cerebral con una persona no sufre un accidente cerebrovascular, pero sufre, sí, ejemplo, tipo un infarto. También podemos tener algún tipo de alteración en el funcionamiento cerebral. ¿Por qué? Por la parada cardíaca también nos va a dejar sin oxígeno a nivel del tejido cerebral y podemos tener secuelas, no van a ser unas secuelas igual de graves que si tenemos un accidente cerebrovascular, dependiendo claramente también del infarto, ¿verdad? Y lo que además conlleva el infarto, tipo una caída, que genera un trauma craneoencefálico y demás, ¿bien? Pero el accidente cerebrovascular es el que está directamente relacionado con las alteraciones neurológicas y el que más secuelas está dejando hoy en día y es como de las patologías que está más relacionada con la discapacidad de origen neurológico, ¿bien? Entonces, digamos que se define dentro de los conceptos en las revistas hoy en día, el accidente cerebrovascular, como esa situación en donde se genera una pérdida del flujo de sangre a alguna parte del tejido encefálico y esa pérdida de flujo de sangre va a generar un daño en el tejido como tal, ¿bien? ¿Generando qué? Generando unas secuelas de tipo físicas principalmente, ¿bien? ¿Cuáles son las causas que pueden llegar a ocasionar ese accidente cerebrovascular? Eso nosotros ya lo sabemos. Hay unas enfermedades que ya están, digamos que se reconocen, que tienen, digamos que una mayor incidencia para que la persona pueda llegar a desenvolver un accidente cerebrovascular, ¿sí? Y son todas aquellas enfermedades que conllevan a la formación de coágulos de sangre o a la ruptura de vasos sanguíneos instantánea, ¿sí? E inminente. Así, entonces hemos reconocido que enfermedades tales como la presión arterial alta, la diabetes, antecedentes de estilos de vida tales como el tabaquismo, mala alimentación que conlleve a una hipercolesterolemia, diabetes, ¿sí? Entre otras, nos pueden llevar a una alteración en el funcionamiento del sistema cardiovascular y que en algún momento claramente puedan llegar entonces a ocasionar alguna alteración a nivel de toda la irrigación cerebral. ¿Bien? Patricia, ¿tienes alguna pregunta? Bien. ¿Qué es lo que sucede entonces? Como bien les venía mencionando. Ahí entonces cuando tenemos un antecedente patológico, un antecedente familiar o algún tipo de evento, tipo una cirugía también inclusive puede ser, ¿sí? Que pueda llegar a ocasionar alteraciones tales como la formación de coágulos, de rompimiento de alguna de las arterias, ¿sí? Vamos a tener la formación vamos a tener entonces la formación bien sea de una isquemia por oclusión en alguna de las arterias, ¿sí? O de una hemorragia, o claramente por rompimiento de alguna de las arterias también en el tejido encefálico. ¿Bien? Bien. Cualquiera de los dos que puedan ocurrir, bien sea la isquemia por oclusión o bien sea la hemorragia por ruptura, ¿sí? Van a ocasionar o van a generar, van a tener como resultado el problema central de la enfermedad cerebrovascular, que es la cascada isquémica, ¿sí? Yo creo que algunos de ustedes están en este punto con la idea y la intención de tomar un diplomado en este tema,
ya tienen que reconocer alguno de estos conceptos, ¿verdad? Y la cascada isquémica es un proceso fisiopatológico, perdón, que es muy reconocido ya en el área de la salud. Y esta cascada isquémica, como nosotros la conocemos, viene siendo el foco, el problema, ¿sí? Sin embargo, lo que no reconocemos es que esta cascada isquémica, como punto inicial de todo el problema, también es el punto inicial de la solución al problema. Bien, entonces por eso la traigo aquí para ustedes, una imagen muy compleja, está muy llena de información, la voy a intentar simplificar para que recordemos un poco y nos vayamos con esto en la cabeza. Bien, con la inquietud de, bueno, ¿y cómo es que a partir del daño yo voy a encontrar la solución de un problema? Bien, bien, entonces la cascada isquémica lo que nos dice es que a partir de una reducción que tenemos del aporte de oxígeno y de ATP, que quiere decir la energía para que la célula, en este caso neurológica, funcione, ¿verdad? Se van a generar una cascada de eventos a nivel internos en el tejido, específicamente a nivel de la célula neuronal, que es la neurona principalmente, ¿verdad? Dentro de la neurona van a ocurrir unos cambios en el funcionamiento, en el funcionamiento metabólico. ¿Por qué? Porque la neurona, como cualquier célula aerobia, ella funciona con oxígeno, ¿verdad? Entonces, si alguna alteración en la irrigación cerebral genera una oclusión del oxígeno y una oclusión de la energía para que la neurona funcione, la neurona empieza a funcionar de una manera anabólica, quiere decir de una manera diferente, con un metabolismo completamente diferente al que está acostumbrado a utilizar ella normalmente, ¿verdad? Hay la mitocondria, que es uno de los organelos encargados en el funcionamiento de la célula, que es la encargada de qué, de producir la energía y la respiración celular básicamente, ¿sí? La mitocondria empieza a deteriorarse y como se deteriora esa mitocondria, entonces empieza a liberar ciertos, digamos que desechos por su mal funcionamiento, que son los denominados radicales libres, ¿verdad? Esos radicales libres entonces empiezan a generar un montón de respuestas metabólicas internas, como cuáles, como por ejemplo, forma un ambiente mucho más acidótico dentro, interno, a nivel de la neurona, ¿sí? Eso va a generar unas alteraciones a nivel de la polarización y de la polarización y bueno, de la membrana, a nivel de la polarización de la membrana en la neurona. Y esa membrana, entonces, digamos que esa despolarización a nivel de la membrana lo que va a hacer es que va a permitir la entrada y la salida de sodio y potasio de una manera, digamos que no controlada, ¿sí? Al punto de que también se va a alterar la liberación, entonces, de las proteínas que liberan las neuronas, que son los neurotransmisores, y estos neurotransmisores, que si bien cumplían una función normal y natural en condiciones normales, en condiciones patológicas, en donde no se controla la entrada y la salida, principalmente la salida del neurotransmisor, ¿cierto? Se va a generar entonces un ambiente neurotóxico a nivel externo, ya que el neurotransmisor está hecho para ser captado por la neurona posináptica, ¿sí? Si él se queda en el ambiente externo a nivel extracelular, ya torna el ambiente en un ambiente neurotóxico, ¿bien? En adición a eso también, por la entrada, digamos que no controlada de calcio que estamos teniendo a nivel interno de la neurona, de la célula neuronal, ese calcio va a generar una estimulación de unas proteasas. Y esas proteasas entonces va a generar la estimulación de una enzima, que es una enzima bastante, digamos que maléfica, por llamarlo así, ¿sí? Y es la calpaína. La calpaína es la encargada de dar punto de partida o de inicio a lo que nosotros conocemos en nuestra área como la apoptosis celular, que quiere decir la muerte programada de una célula. Bien. En adición, por otra parte, pero al mismo tiempo, se está generando la estimulación de las fosfolipasas, ¿sí? Y esas fosfolipasas, por su parte, van a hacer un aumento
van a estimular la producción de un ácido araquidónico, que es el ácido que es, digamos, que propende por el aumento de la inflamación y la manutención de la inflamación. Pero además que propende por la inflamación, ese ácido araquidónico que digamos que también estimula todos los mediadores, las citoquinas y todos los mediadores inflamatorios, proinflamatorios, ¿sí? También va a ser el punto de partida para la estimulación de otro tipo de sustancia que llega a, digamos que a encender la luz de la recuperación de todo este problema que se armó de toda esta alteración en el funcionamiento interno celular de la neurona que se genera. Bien, entonces aquí es lo que esta es la parte donde les vengo a hablar un poquito sobre qué es lo que pasa con ese ácido araquidónico, ¿sí? Que es el encargado o es el punto de partida, como bien les digo yo, para que vengan y se activen unos factores antiinflamatorios, ¿sí? Y pueda también de manera fisiológica, sin que haya un medicamento mediador, ¿sí? Que se pueda empezar a resolver o a mitigar un poco este proceso de inflamación. Y en este caso estamos hablando de un proceso de neuroinflamación, que ya es otro, digamos que otro tema aparte, distinto, ¿verdad? Bien, entonces este ácido araquidónico, como es el mediador, ¿verdad? Entonces se estimula la liberación de otras enzimas que llegan a intentar oxidar o a, digamos que a reducir este ácido araquidónico, ¿sí? Como son las ciclooxigenasas o las lipoxigenasas. Y estas cada una por su parte genera la estimulación de diferentes mediadores, ¿sí? Como son por lo menos los leucotrienos por una parte y por otra parte tenemos las prostaglandinas, ¿sí? Y cada uno por su parte va a tener un efecto, ¿bien? Entonces, por el lado de las prostaglandinas, nosotros vamos a tener una respuesta, digamos que un poco más positiva en comparación de la que tenemos por medio de los leucotrienos. Bien, entonces por parte de las prostaglandinas vamos a tener una respuesta con vasodilatación, una respuesta con un aumento de la agregación plaquetaria, sí, que quiere decir la formación de coágulos en este caso para que se detengan las hemorragias en el caso tal de, pues, de un evento de tipo hemorrágico, ¿sí? Y por otro lado tenemos entonces que por medio de los tromboxanos vamos a tener un efecto de vasoconstricción, incremento de la permeabilidad vascular. Este incremento de la permeabilidad vascular tiene un efecto tanto positivo como negativo porque permite la llegada de todos, digamos que el seriado blanco y demás para que puedan llegar a combatir todo lo que se encuentre en el lugar de la lesión. Bien. De este punto de partida, ¿sí? De la estimulación de los tromboxanos, las prostaglandinas y los leucotrienos, entonces vamos a tener que se van a activar los mecanismos antiinflamatorios, ¿bien? Aquellos que llegan a generar la vasoconstricción, ¿sí? Aquellos que llegan a generar la agregación plaquetaria, como bien ya lo mencioné, ¿sí? Y van a ayudar un poco a que se reduzca esa respuesta inflamatoria y más allá de eso, a que se mantenga, ¿bien? Pero esta es la respuesta netamente metabólica derivado ¿de dónde? Del sistema cardiovascular. ¿Por qué? Porque todas estas citoquinas, todos estos sustancias proinflamatorias y antiinflamatorias vienen del torrente sanguíneo, ¿bien? Pero por su parte, por tratarse de ser un evento neuroinflamatorio, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener una respuesta también de las células, digamos, disculpa, de las células de defensa del sistema nervioso, y en este caso entonces hablaríamos de la microglía y de los astrócitos, ¿bien? Que ya es otra respuesta adicional, y esta respuesta adicional va a tener también dos caras, una cara positiva y una cara negativa, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros esperamos de la microglía? La microglía se comporta como el macrófago en términos, digamos que hablando sanguíneos. La microglía es aquella que se activa en el momento de que hay un evento extraño a nivel del sistema nervioso y
empieza a estimular también la producción de algunas citoquinas de tipo proinflamatorias, genera una diferenciación celular inclusive, teniendo una microglía proinflamatoria y una microglía antiinflamatoria, ¿sí? Y empieza también a promover por la activación de los astrócitos, ¿sí? Y estos astrócitos, a su vez, lo que van a generar entonces es empezar a tratar de detener esa cascada inflamatoria por medio de la formación de cicatrices. Bien, este punto de partida en donde la microglía se activa y puede diferenciarse en microglía proinflamatoria o microglía antiinflamatoria, ¿sí? Esa antiinflamatoria va a propender, ¿por qué? Por la protección, por la activación, perdón, en este caso de los astrócitos, ¿sí? Eh, que son los encargados de empezar a estimular la producción de los factores neurotróficos, y los factores neurotróficos son esas proteínas que son producidas normalmente, fisiológicamente, ¿sí? Para la neuroprotección de todas las células neurológicas. Bien, entonces ahí viene el punto de partida de la neuroplasticidad, que es el concepto del que les quiero hablar el día de hoy. Bien. Así entonces, cuando nosotros hablamos de neuroplasticidad, estamos haciendo referencia a, ay, de María, tampoco me está funcionando este videito. Y no, bien. Cuando nosotros hablamos de neuroplasticidad, estamos haciendo referencia a un proceso fisiológico, ¿sí? Y ese proceso fisiológico se da gracias a una respuesta innata, completamente innata que nosotros tenemos y que nosotros mantenemos desde que nacemos hasta que morimos, ¿sí? Y ese proceso de neuroplasticidad se convierte entonces en el fundamento de todas las estrategias terapéuticas de la neurorehabilitación. Bien, nosotros trabajamos bajo el sustento de que tenemos un proceso neuroplástico fisiológico, ¿sí? Que se activa desde el neurodesarrollo, y trabajamos también bajo el concepto de que tenemos un proceso neuroplástico patológico reactivo, ¿sí? Postlesional, que es aquel que se activa muchísimo más y se potencia ante eventos patológicos. Bien, bien. Ese proceso neuroplástico actúa bajo unos mecanismos ya reconocidos a través de los estudios de neurociencia, ¿sí? Y son unos mecanismos que nosotros tenemos que tener en cuenta y que se aprenderían en el caso, pues, ya del diplomado como tal, ¿cierto? Se podría fundar en esta temática. Pero hablando así muy por encima, pues digamos que a través de esos procesos neuroplásticos normales y naturales de nuestro cuerpo, lo que vamos a lograr es una recuperación de la neurona que quedó medianamente dañada, vamos a lograr una activación de neuronas silentes, vamos a lograr un reclutamiento de redes paralelas, vamos a lograr una modulación de la excitabilidad y una diferenciación inclusive celular y neuronal para la producción de neurotransmisores. Sí, vamos a lograr el rebrotamiento axonal y dendrítico en las células que están todavía ilesas o en aquellas que están recuperándose. Bien, entonces todos estos mecanismos que nosotros estamos viendo aquí, que parecen como sacados de una película, como extraños, ¿verdad? Básicamente son reales y se logran gracias a la capacidad neuroplástica que tiene nuestro cerebro, ¿sí? Y que es de tipo innato y innato y hasta ahí llegas, ¿sí? Le voy a quitar el sonido a esto. Bien. Que es innato y que es fisiológico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en pantalla? Son dos pacientes, distintas edades, con un mismo patrón, es una hemiplegia, ¿sí? ¿Por qué? Por lesión de motoneurona superior, que es de lo que estamos hablando. Estas dos pacientes, ¿qué es lo que estamos trabajando en ellas en términos generales? Porque pues ya igual está el tiempo venciéndose, ¿sí? Estamos trabajando en ellas es que básicamente potenciar esos procesos neuroplásticos con ellas, ¿bien? Con cada una de ellas. Son dos personas diferentes, tienen dos antecedentes diferentes, por tanto responden de manera diferente ante los estímulos. Pero cada una de las estrategias terapéuticas que nosotros utilizamos a través de la neurorehabilitación consisten básicamente en la
potenciación de estos procesos. Fíjense que en este caso estamos viendo videitos de niños de paciente pediátrico, en donde también tenemos entonces una respuesta. Lo que también estamos haciendo es hacer una estimulación de estos procesos neuroplásticos. ¿En qué sistemas? En todos los sistemas. En el sistema motor, en el sistema sensorial, en el sistema cognitivo y claramente también con todos los sistemas de procesamiento e interconexión de estas áreas sensoriales, motoras y cognitivas. Bien, así pues ya a modo de cerrar la temática que estamos hablando, eh, la neurorehabilitación, básicamente lo que quiere abarcar en estos pacientes que tienen alteraciones de tipo cerebrovasculares, ¿sí? De origen cerebrovascular, es esto, es básicamente llegar a activar estos mecanismos neuroplásticos que tenemos como fundamento ya fisiológico e innato, y lo hacemos a través de muchas estrategias terapéuticas, estrategia de terapia en espejo, el juego como estrategia terapéutica, el ejercicio terapéutico, en fin, BOBAT, CABAT, un montón de estrategias terapéuticas que hoy en día estamos utilizando en diferentes tipos de pacientes y dependiendo de lo que el paciente necesite. Así que bueno, esto es lo que tenía para ustedes el día de hoy. Les agradezco la atención. Yo espero que si tienen preguntas, pues me las puedan hacer y quedo atenta entonces a esas preguntas. Yo tengo una. Sí, Antonio, cuéntame. Cuando esté trabajando en el proceso de rehabilitación de alguna función o de la sustitución, como terapeutas, ¿cómo sabemos cuál es el límite, digamos, al que podría llegar el paciente? ¿O en qué momento decimos, a lo mejor aquí mi trabajo ya está hecho y creo que ya no puedo hacer más o creo que ya no se puede recuperar más esa función? Bueno, perfecta. Muy buena la pregunta, Antonio. Eso se llama pronóstico fisioterapéutico. El pronóstico fisioterapéutico es uno de nuestros deberes como profesionales, ¿sí? Eso cuando nosotros lo hacemos y de qué manera lo hacemos. Nosotros hoy en día estamos trabajando bajo la metodología de planteamiento de tratamientos de rehabilitación tipo SMART, ¿sí? Entonces, hoy en día estamos trabajando bajo el planteamiento de objetivos SMART, que quiere decir a corto, mediano, largo plazo. ¿Cómo nosotros logramos saber eso? A través de la evaluación, la valoración inicial de nuestro paciente. Y gracias a la nueva visión que tenemos hoy en día de la fisioterapia y la neurorehabilitación, hoy estamos haciendo una valoración basada en la función de nuestro paciente. Entonces, nuestros pacientes tienen 3 días posterior a un evento cerebrovascular. La valoración de ese paciente va a ser muy diferente a la valoración del paciente que tiene ya un año posterior al accidente cerebrovascular, ¿verdad? Y el enfoque está todo direccionado hacia la funcionalidad. Entonces, de acuerdo con las escalas que nosotros aplicamos, de acuerdo con todos los resultados que nosotros tenemos en esa valoración inicial, nosotros logramos hacer un pronóstico del paciente a qué? A mediano plazo y a largo plazo. Largo plazo estamos hablando a término de 6 meses máximo. Bien. ¿Cómo lo hacemos? A través, como bien te digo, de la valoración de la funcionalidad de nuestros pacientes con la aplicación de las escalas. Bien, y eso es algo que claramente se puede afundar muchísimo más. Digamos que eso se ve casi que en 2, 3 clases enteras para poder aprender nosotros a poder estructurar un pronóstico para nuestro paciente. Bien, pero sí lo hacemos y se debe inclusive instaurar ese pronóstico y se hace a través de la aplicación de las escalas de valoración de nuestros pacientes, dependiendo del caso de cada paciente. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, en mi caso, creo que tiene que ver mucho la valoración inicial que se le dé al paciente para poder pues hacer un tratamiento adecuado. Y en mi caso yo trabajo mucho sobre metas a corto, mediano y a largo plazo, dependiendo las condiciones del paciente, para poder así determinar pues qué quiero conseguir en cierto tiempo determinado, porque bueno, en mi práctica muy particular, yo trabajo sobre metas para tener un objetivo alcanzable
a corto plazo, ¿no? Y que pueda funcionar y en el tiempo ir modificando el tratamiento de acuerdo a cómo vaya reaccionando el paciente. Exactamente, Sergio, muchísimas gracias. Por eso les digo, hay una metodología que se llama SMART, que es el planteamiento de objetivos que tienen que ser medibles, alcanzables, valorables, cuantificables, ¿sí? Entonces, eso es otra temática que, ejemplo, se ve a través de la formación en el diplomado, y es cómo nosotros aprendemos a hacer la formulación de nuestros objetivos y de nuestros planes de trabajo para poder garantizar un resultado. Bien, ¿alguien más con alguna otra pregunta? Bueno, entonces no siendo más, pues yo les agradezco por el tiempo, eh, les agradezco la atención, la participación. Yo quedo atenta entonces a cualquier tipo de sugerencias y ya pues le dejo el espacio a la asesora o a la licenciada que se encarga de darle cierre o continuidad a la reunión. Muchísimas gracias, un placer conocerlos y espero verlos más adelante.